Nunca imaginó que aquel lunes lluvioso sería el día en que todo cambiaría. Que entre miles de empleados, juntas y llamadas, una pequeña voz interrumpiría su rutina con una frase que atravesaría su alma como una daga. Sebastián Gálvez era un hombre que imponía respeto con solo entrar a una habitación. Dueño de una de las firmas de desarrollo tecnológico más importantes del país, acostumbrado al lujo, al poder, al silencio de los pasillos cuando caminaba por ellos. Los empleados sabían que, si cruzaban su camino, lo mejor era desviar la mirada y no estorbar. No era cruel, simplemente, no se permitía vínculos innecesarios. Para él, la vida era una constante batalla por mantener el control. Y en su mundo, el desorden no tenía cabida. Ese día, llegó puntual a las 6:45 de la mañana, como siempre. Se acomodó el reloj de oro en la muñeca izquierda, bajó de su Mercedes negro y cruzó el vestíbulo con pasos firmes, saludando con apenas una inclinación de cabeza al guardia de seguridad que lo esperaba para abrir la puerta. Tomó el ascensor privado que lo llevaría directamente al piso 35, donde se encontraba su oficina. Una vista panorámica de la ciudad, café recién molido, pantallas por doquier, y una agenda calculada al minuto. Pero esa mañana, alguien más estaba allí. ¿Usted es el señor Gálvez?, preguntó una voz infantil, frágil pero decidida. Él se detuvo. Giró lentamente. Frente a la gran puerta de vidrio, empapada por la lluvia, una niña de no más de 8 años lo observaba con unos enormes ojos color miel. Su cabello estaba pegado al rostro por la lluvia, las botas mojadas, y en sus manos sostenía una hoja arrugada. Nadie más parecía verla. El silencio del pasillo amplificaba la rareza del momento. ¿Quién eres tú y qué haces aquí?, preguntó él con frialdad, sin acercarse. La niña tragó saliva. No parecía asustada, solo cansada. Y le extendió la hoja. Mi mamá me dijo que usted me buscaría. Que si algo me pasaba, viniera a verlo a usted. Sebastián no dijo nada. No se movió. Se quedó mirando ese papel como si le ardiera. Su mente intentaba procesar rápidamente qué estaba ocurriendo. Su seguridad personal había fallado. ¿Cómo entró esa niña? ¿Por qué sabía su nombre? ¿Qué significaba ese mensaje? ¿Dónde está tu mamá?, preguntó finalmente. Está muerta, respondió la niña con una serenidad desconcertante. La hoja temblaba en sus manos. Sebastián se la quitó y la leyó. Era una carta escrita a mano, con tinta corrida por el agua de la lluvia. Aún así, las palabras eran claras. Sebastián, si estás leyendo esto, es porque ya no estoy. Te ruego que no le des la espalda. Ella no tiene a nadie más. ¿Tú sabes por qué? No había firma. Pero él sí lo sabía. Sentía que el aire se volvía denso. Su respiración se volvió irregular. La tomó del brazo, con firmeza, y la condujo dentro de su oficina, cerrando la puerta tras de sí. ¿Cómo te llamas? Aitana. ¿Quién te trajo aquí? Yo vine sola. Caminé desde la casa donde vivía con mamá. Me escapé anoche, pero no me perdí. Ella me había enseñado el camino. ¿Dónde vivías? En la colonia El Refugio, en una casa pequeñita. Mi mamá me enseñó todo antes de que muriera. Me dijo que algún día usted iba a llegar, pero como no llegó, me mandó a buscarlo. Sebastián dejó caer la carta sobre el escritorio. Su mente iba a 1000 por hora. Esa colonia, sí, la recordaba. Había estado allí una sola vez, hace 9 años. Con una mujer. ¿Cuál era el nombre de tu mamá? Sofía. Sebastián cerró los ojos. Por un segundo, el impenetrable hombre de negocios dejó ver la sombra del joven que alguna vez amó sin permiso, en un rincón donde nadie lo conocía, donde el poder no servía de nada. Sofía. La mujer que amó en secreto. La única que se atrevió a decirle que no lo necesitaba. Y la única a la que, por cobardía, abandonó sin volver a mirar atrás. ¿Cuándo murió? Hace 4 días. Se puso muy enferma. Me dijo que si no lograba aguantar, tenía que venir a buscarlo. Me dijo que usted me cuidaría. Sebastián se hundió en el sillón de su oficina, mirando fijamente a esa niña. No necesitaba una prueba de ADN. Era como ver el rostro de Sofía en versión pequeña. La misma boca, los mismos ojos, incluso la manera de fruncir el ceño. La niña se sentó frente a él, sin pedir permiso. Sacó una libreta mojada de su mochila y empezó a escribir algo. No parecía nerviosa. Parecía resignada. ¿Qué escribes? Mi mamá me decía que escribiera lo que sentía. Que no lo guardara todo. A veces lo hacía cuando tenía miedo. Hoy no tengo miedo. Pero sí estoy triste.
Usted no se parece al hombre que mi mamá me describió. Sebastián alzó la ceja. ¿Qué te dijo de mí? Que eras fuerte, pero que también sabías llorar cuando nadie te veía. Que eras generoso con quienes no lo pedían. Que si alguna vez me sentía sola, tú podrías ayudarme. Él no supo qué responder. Aitana se puso de pie. ¿Puedo quedarme aquí un rato? Afuera hace frío. Claro, dijo él, sin pensar. La noticia se esparció en la empresa como un rumor imposible. Nadie sabía quién era esa niña. Pero a todos les extrañó que el implacable Sebastián Gálvez no la hubiera sacado de inmediato del edificio. Por el contrario, la niña pasó el día entero sentada en la oficina, comiendo galletas, dibujando, y preguntando cosas que incomodaban profundamente a Sebastián. ¿Tú eres rico? Sí. ¿Por qué no tienes hijos? Porque nunca lo planeé. ¿Y si tuvieras? No lo sé. Mi mamá dijo que tal vez yo era tu hija. ¿Eso es cierto? Silencio. Sebastián tragó saliva. Era una pregunta que lo aplastaba. Habían pasado 8 años desde la última vez que vio a Sofía. La relación había terminado abruptamente, cuando su padre le exigió que se alejara de esa mujer sin futuro. Ella, orgullosa, no le rogó. Solo lo miró y le dijo, vas a arrepentirte algún día, pero no te voy a odiar. Nunca más se hablaron. Puede ser, dijo finalmente. Pero si lo eres, no lo supe hasta hoy. Aitana asintió. No lloró, no protestó. Solo siguió dibujando. Sebastián, por primera vez en muchos años, se sintió humano. Vulnerable. Como si el pasado se le viniera encima con todas las consecuencias que pensó que nunca llegarían. Esa noche, la llevó a un hotel cercano. No se sentía preparado para llevarla a casa. Compró ropa limpia, una cena caliente, y contrató a una niñera temporal para que la cuidara mientras él hablaba con su abogado. Quería saber qué paso seguir, qué riesgos enfrentaba. Aitana no tenía más familiares registrados. Era huérfana legal. ¿Está pensando en adoptarla? Preguntó el abogado. No lo sé. No puedo tomar una decisión así de rápido. Señor Gálvez, si la carta es legítima y usted es el padre biológico, la ley le permitirá asumir la tutela si así lo desea. Pero si no, ella será enviada al sistema de acogida del Estado. Sebastián se quedó en silencio. Pensó en los ojos de la niña. En su voz diciendo, usted me buscaría. En lo que significaba volver a un pasado que creía enterrado. Y, por primera vez en mucho tiempo, dudó de su propia capacidad para seguir huyendo. Esa noche no pudo dormir. Recordó a Sofía. La forma en que se reía cuando bailaban en la sala diminuta de su casa. Cómo defendía sus ideas sin importar que él viniera de un mundo opuesto. Recordó las palabras que una vez le dijo, mientras él miraba su celular ignorando sus historias. No necesito que me rescates. Solo quiero que me escuches. Pero si algún día tienes el valor de regresar, asegúrate de no llegar tarde. Quizás no había llegado a tiempo para ella. Pero tal vez, no era tarde para su hija. El sol ya había comenzado a ocultarse cuando Martín volvió a su oficina después de la inesperada visita de la niña. El murmullo habitual del piso ejecutivo parecía haberse apagado. A su alrededor, los empleados bajaban la voz cuando lo veían pasar. No sabían exactamente qué había ocurrido, pero algo en el rostro de su jefe les decía que era mejor no preguntar. Martín cerró la puerta de su oficina, apoyó la espalda en ella y exhaló largamente. Caminó hacia su escritorio con pasos pesados, como si llevara siglos caminando. Se dejó caer en su silla de piel negra y se quedó mirando la pantalla de su computadora sin verla realmente. La voz de la niña seguía repitiéndose en su mente, mi mamá me dijo que usted me buscaría. No puede ser, murmuró, llevándose las manos a la cara. La imagen de su pasado regresó con fuerza, una mujer de ojos grandes, con una sonrisa luminosa que parecía iluminar cualquier habitación. Paula. Se habían conocido cuando él apenas comenzaba su camino como empresario. Ella era artista, pintora, libre, caótica, intensa. Todo lo contrario a él, pero por alguna razón, lo había arrastrado hacia una vida que, por un instante, creyó que quería. Habían sido 6 meses de una relación fugaz, tan intensa como inestable. Paula desapareció sin despedirse, dejándole una carta breve, escrita con tinta azul y letras torcidas. No soy para tu mundo. No quiero que me busques. No quiero que me encuentres. Cuida de ti. Después de eso, Martín se hundió en el trabajo y no volvió a amar. La enterró en sus recuerdos, convencido de que había sido solo un error de juventud. Pero ahora, una niña con la misma mirada de Paula, parada frente a él.
¿Era posible? Martín no durmió esa noche. Revisó correos antiguos, archivos de su agenda de hace una década, buscó entre fotografías antiguas. Llamó a un viejo amigo que había conocido a Paula. Nadie sabía nada de ella. Como si se la hubiera tragado la tierra. A la mañana siguiente, se presentó más temprano que de costumbre en la oficina. Pero esta vez no iba solo. Había enviado a su chofer personal a buscar a la niña a la dirección que había dejado escrita en la hoja arrugada. Había dudado, pero finalmente no pudo evitarlo. Quería respuestas. Las necesitaba. Cuando llegó, la niña estaba sentada en una de las salas de espera. Llevaba la misma mochila desgastada y los mismos ojos expectantes. Al verlo, se puso de pie sin miedo. «Hola», dijo, como si lo conociera de toda la vida. Martín se quedó inmóvil. Su mirada se cruzó con la de ella, y por un momento, sintió que el tiempo se detenía. «¿Cómo te llamas?», preguntó él, al fin. «Valeria», respondió la niña con voz firme. «¿Cuántos años tienes?». «8. Casi 9». Martín asintió lentamente. Hizo una rápida cuenta mental. Era posible. Muy posible. ¿Tu mamá te dijo que me buscaras? Valeria negó con la cabeza. Me dijo que algún día usted vendría. Pero no lo hizo. Así que lo busqué yo. Martín sintió una punzada en el pecho. ¿Dónde está tu mamá? Murió. No hubo drama en su voz. Lo dijo como quien afirma que el cielo es azul. Pero en sus ojos, en esos ojos, había una tristeza contenida, una herida que no cicatrizaba. Martín respiró hondo. ¿Tienes a alguien más? ¿Familia? Valeria bajó la mirada. No lo sé. Estuve un tiempo en una casa donde cuidaban niños, pero me escapé. Tenía que encontrarlo. ¿Y cómo supiste quién soy? La niña sacó de su mochila un sobre. Dentro, una fotografía antigua en blanco y negro. En ella, un joven Martín sonreía al lado de Paula, abrazándola frente a un mural a medio pintar. En el reverso, escrito con la misma tinta azul de la carta de años atrás, se leía, «Este es tu papá». Martín cerró los ojos. Sintió un nudo en la garganta. Durante los días siguientes, Valeria se quedó en su departamento, mientras él trataba de entender qué hacer. Contrató a un abogado. Pidió una prueba de ADN. Nadie del sistema la había reportado como desaparecida, pero su caso era una anomalía, no tenía registros, ni familiares, ni antecedentes escolares. Como si hubiera vivido en la sombra. Y sin embargo, era brillante, inteligente. Tenía una facilidad para entender cosas que asombraba incluso a él. En las noches, se sentaba a leer libros de cuentos ilustrados en su sala, mientras él trabajaba con el portátil en silencio. ¿Tú sabes hacer cuentas de esas que hacen los empresarios? Le preguntó una noche. Sí, respondió él. ¿Y sabes cuánto costaba la pintura que hacía mi mamá? Martín la miró. No. Ella decía que no tenía precio, porque pintaba con el corazón. Eso lo desarmó. Le recordó a la mujer que había amado, y a la que nunca entendió del todo. A la que dejó ir porque no podía seguirla. ¿Tú crees que ella me pintó a mí? Preguntó Valeria. Martín tragó saliva. En el fondo, ya conocía la respuesta. Y ahora esa niña estaba ahí, en su casa, en su vida. Cambiándolo todo. Una tarde, después de haber recibido la confirmación del laboratorio de que la prueba de ADN era positiva, Martín se encerró en su oficina. Miró por la ventana durante varios minutos antes de tomar el teléfono. Marcó el número de su asistente. María, necesito que me consigas todos los cuadros de Paula Estrada que estén en galerías o en manos privadas. No importa cuánto cuesten. Quiero reunirlos todos. ¿Y si alguien no los quiere vender? Hazles una oferta que no puedan rechazar. Colgó. Luego se levantó, fue a su librero y sacó un cuaderno antiguo que guardaba en una caja. Lo abrió y encontró algo que había olvidado, una lista de sueños que escribió en su juventud. Ahí, entre los puntos, leyó uno que lo dejó sin aliento: tener una familia. Ser mejor que mi padre. Cerró el cuaderno. Valeria no había llegado a él por casualidad. Tal vez, solo tal vez, la vida le estaba dando una segunda oportunidad. La llegada de Valeria a la vida de Martín había roto un equilibrio que él creía inquebrantable. Durante años se había construido una muralla de indiferencia alrededor de su corazón, pero ahora, sin pedir permiso, esa niña de ojos grandes y silencios profundos estaba atravesando cada uno de sus muros. Martín pasaba las mañanas en la oficina, tratando de mantener la imagen del ejecutivo exitoso, mientras por dentro un torbellino de emociones se arremolinaba sin descanso.
No era solo la confirmación genética la que lo afectaba, sino la realidad tangible de que aquella niña, con su inocencia y su fragilidad, era parte de él. Y que esa parte había vivido años sin que él se diera cuenta. Cada día que Valeria lo acompañaba a la oficina, preguntaba más. Sobre su trabajo, sus viajes, sus ausencias. Sobre la mujer que había sido su madre y que él apenas recordaba. ¿Por qué nunca me buscaste? Preguntó una tarde, mientras veían un álbum de fotos antiguas. Martín se quedó en silencio. No sabía cómo explicarle que había tenido miedo. Miedo de perder el control, miedo de enfrentar a su familia, miedo de abrir una herida que creía cerrada. No fue por falta de ganas, dijo con voz ronca. A veces, las personas toman decisiones equivocadas para proteger a quienes aman. Valeria lo miró, confundida, pero sin juzgar. Mi mamá dijo que usted tenía miedo. Que por eso no vino. Él asintió lentamente. Tu mamá era muy valiente. A veces más que yo. Esa confesión quebró algo en Martín. Por primera vez, dejó que sus lágrimas asomaran en silencio, sin que nadie lo viera. En el mundo exterior, las cosas no eran tan simples. La noticia de la presencia de Valeria en la vida de Martín comenzó a filtrarse entre los círculos empresariales. Rumores, susurros, miradas curiosas y críticas. No todos en su entorno estaban listos para aceptar que el hombre intocable y exitoso tuviera una hija oculta, y menos aún una niña de origen desconocido. El Consejo de Administración convocó a Martín a una reunión urgente. La presión aumentaba. La pregunta latente, ¿cómo afectaría eso la imagen de la empresa? ¿Su reputación? Martín sintió que su vida se dividía en dos. Por un lado, el hombre de negocios que debía controlar todo. Por otro, el padre recién descubierto que quería proteger a la niña que le estaba enseñando lo que era amar sin condiciones. Una noche, mientras Valeria dormía en el sofá de la sala, Martín se sentó frente a la ventana, mirando las luces lejanas de la ciudad. Recordó las palabras de su padre, un hombre frío y calculador que siempre le había repetido: la familia es un lujo que no todos pueden permitirse. Debes mantener la fortaleza para no caer. Pero Martín sabía que esa fortaleza ahora se resquebrajaba. Porque con cada sonrisa tímida de Valeria, con cada pregunta inocente, su corazón se abría un poco más. Y esa era una batalla que estaba dispuesto a enfrentar. La rutina de la mañana empezó a cambiar para Martín y Valeria. Mientras él se preparaba para enfrentar otro día en la empresa, ella hacía lo posible por adaptarse a un mundo que le era extraño y a veces aterrador. Las paredes blancas y las luces brillantes del departamento no se parecían en nada a la pequeña casa en la colonia El Refugio donde había vivido con su madre. Los lujos, las comidas, los espacios amplios, eran algo que aún no lograba comprender del todo. Pero lo que más le costaba era entender a Martín. Ese hombre serio y distante que parecía tan fuerte y a la vez tan frágil, como un gigante con miedo a romperse. Por eso, en sus momentos a solas, Valeria hacía preguntas. Preguntas que Martín evitaba responder porque le recordaban todo lo que había tratado de enterrar. ¿Por qué nunca me buscaste? Preguntó una tarde, mientras miraban juntos un álbum de fotos antiguo. La luz tenue del atardecer atravesaba las cortinas y pintaba de naranja las paredes del salón. Martín miró la imagen de una mujer joven, sonriente y llena de vida. Era Sofía, la madre de Valeria, y también la mujer que le había cambiado la vida sin que él lo supiera. No fue por falta de ganas, dijo él, con voz grave y cargada. A veces, las personas toman decisiones equivocadas para proteger a quienes aman. Valeria lo miró, sin entender del todo, pero sin reprochar. Su mirada era sincera, inquisitiva, como si quisiera atravesar la coraza de aquel hombre y llegar al niño que alguna vez fue. Mi mamá dijo que usted tenía miedo, añadió la niña con voz suave. Que por eso no vino. Martín asintió lentamente. Cerró los ojos por un instante y dejó caer la cabeza hacia atrás, como si necesitara soltar un peso enorme. Tu mamá era muy valiente. A veces más que yo. En ese momento, las lágrimas brotaron sin aviso, silenciosas, solitarias. Y Valeria, sin dudarlo, tomó su mano pequeña y la apretó con ternura. En el mundo exterior, sin embargo, la situación era distinta. La noticia de la presencia de Valeria en la vida de Martín había comenzado a filtrarse entre los círculos empresariales. Rumores, susurros, miradas curiosas y críticas crecían día a día. No todos estaban preparados para aceptar que el hombre intocable, el magnate exitoso, tuviera una hija oculta y una historia personal tan compleja. El Consejo de Administración convocó a Martín a una reunión urgente. La presión era palpable. En una sala elegante, con paredes de cristal y una vista panorámica de la ciudad,
Los miembros del consejo esperaban expectantes. Señor Gálvez, comenzó la presidenta del consejo, con voz fría. Nos hemos enterado de la situación con la niña. Debemos considerar cómo esto puede afectar la imagen de la empresa y nuestras relaciones comerciales. Martín tomó aire, contuvo la rabia y la tristeza que le ardían en el pecho, y respondió con voz firme. Valeria es mi hija. Y aunque su llegada no estaba prevista, es parte de mi vida y mi responsabilidad. No voy a permitir que esto la perjudique ni que afecte mi trabajo. Hubo murmullos, y una expresión de escepticismo en varios rostros. Comprendemos, pero debe saber que algunos inversionistas están preocupados, dijo otro miembro del consejo. La estabilidad es clave para los negocios. Martín apretó la mandíbula. La estabilidad real nace del respeto y la verdad. No voy a esconder a mi hija ni sacrificarla por una imagen pública. La reunión terminó con un silencio tenso. Martín salió sintiendo el peso de un mundo que aún no estaba listo para él ni para Valeria. De regreso en casa, Valeria lo esperaba con una sonrisa tímida, pero en sus ojos se reflejaba la incertidumbre. ¿Qué dijeron?, preguntó. Martín suspiró. Que esto no será fácil. Que mucha gente no entenderá. Mi mamá decía que siempre que hay algo importante, hay que pelear por ello, respondió Valeria con determinación. Yo voy a pelear para quedarme contigo. Sus palabras fueron un bálsamo para Martín. En ese instante supo que no estaba solo, que juntos podrían enfrentar cualquier obstáculo. Pasaron las semanas, y el vínculo entre padre e hija crecía. Martín descubría en Valeria una alegría que había olvidado. Aprendió a jugar, a reír, a disfrutar de momentos simples que antes descartaba. Y Valeria, por su parte, empezó a confiar, a sentir que tenía un lugar seguro. Pero también enfrentaron pruebas. Las preguntas incómodas, los días en que el pasado golpeaba con fuerza, la presencia de una abogada que los ayudaba a formalizar la adopción, y las visitas esporádicas de personas que recordaban a Sofía y que les hablaban de un pasado que ninguno de los dos había vivido. Una noche, mientras Martín le leía un cuento para dormir, Valeria le preguntó, ¿crees que mamá estaría orgullosa de mí? Martín la miró a los ojos, se inclinó para besar su frente y respondió, más que orgullosa, mi amor. Ella estaría feliz de que, después de tanto tiempo, por fin estamos juntos. En ese momento, ambos supieron que aunque el camino sería difícil, el amor y la verdad eran las fuerzas que los guiarían. El silencio en la oficina de Martín Gálvez aquella tarde era diferente. No era el silencio habitual de concentración, ni el silencio frío que se respira cuando la presión de una junta se siente en el aire. Era un silencio cargado de tensión, de anticipación, de miedo contenido. Había recibido aquella llamada horas atrás, la que nadie quisiera recibir. Amenazas veladas, advertencias para que mantuviera a Valeria fuera de su vida y de la empresa. Un mensaje oscuro que no solo lo ponía a él en riesgo, sino también a la niña que ahora significaba su mundo entero. Martín miraba por la ventana hacia el horizonte urbano, pero su mente no lograba despegarse del miedo y la preocupación. ¿Quién querría hacerle daño? ¿Por qué? ¿Qué podía hacer para proteger a Valeria? Durante años había construido muros invisibles a su alrededor, y ahora sentía que esos muros podían derrumbarse de un momento a otro. Mientras revisaba los planes de seguridad y los números de sus empleados de confianza, su teléfono vibró en la mesa. Era un mensaje de su jefe de seguridad. Se reforzó la vigilancia en la casa y en la oficina. El equipo está alerta. Martín asintió con la cabeza, aunque estaba solo. Sentía el peso de la responsabilidad como nunca antes. A lo largo de esas semanas, Valeria floreció. Poco a poco fue dejando atrás la desconfianza, y en lugar de la niña tímida y silenciosa que llegó una noche lluviosa, ahora reía, hacía preguntas constantes y llenaba el departamento con la luz de su presencia. Un domingo por la mañana, mientras el sol entraba suavemente por las ventanas, Martín y Valeria jugaron en el jardín del penthouse. La niña perseguía mariposas imaginarias con risas que parecían música. Papá, dijo ella, deteniéndose y mirándolo con seriedad. ¿Crees que mamá nos está mirando desde el cielo? Martín se agachó para quedar a su altura. Sus ojos azules reflejaban el cariño profundo que sentía. Estoy seguro de que sí, y que está muy orgullosa de ti. Ella sonrió y corrió para saltar sobre él, quien la abrazó fuerte, sintiendo una mezcla de amor, miedo y esperanza. Pero el mundo afuera era implacable. La noticia sobre la niña había llegado a los pasillos más altos de la empresa y de la ciudad. La prensa había capturado imágenes de Martín con Valeria, lo que había desatado una tormenta de comentarios y especulaciones. En las reuniones del consejo, la situación se volvió insostenible. Martín,
le dijo el vicepresidente, un hombre de traje impecable y mirada calculadora, debemos hablar de lo que esto significa para la compañía. Los inversionistas están inquietos. No todos ven con buenos ojos que un asunto personal se filtre de esta manera. Martín lo miró con determinación. Valeria no es un asunto personal que pueda esconder o ignorar. Es mi hija y mi familia. Si esto pone en riesgo algo, será porque no hemos sido honestos desde el principio. Hubo murmullos entre los presentes. La estabilidad es fundamental, insistió otro directivo. Estamos hablando de millones de dólares, contratos, socios estratégicos. Martín golpeó suavemente la mesa con el puño. La estabilidad sin integridad no vale nada. Si quieren que sigamos adelante, tienen que aceptar la verdad, con todo lo que implica. La reunión terminó con miradas encontradas, pero nadie se atrevió a contradecirlo abiertamente. En casa, Martín intentaba dar lo mejor de sí. Cada noche se sentaba con Valeria a leerle un cuento, a escuchar sus sueños y miedos. Ella, a veces, lo miraba con ojos tan grandes y sabios que él sentía que estaba aprendiendo de ella más de lo que podía enseñarle. Una noche, mientras le leía un libro sobre constelaciones, Valeria preguntó con voz suave: «Papá, ¿alguna vez tuviste miedo?» Martín cerró el libro lentamente, pensativo. «Sí, muchas veces. Pero el miedo no es lo que nos define. Es lo que hacemos a pesar de él». Ella asintió, como si comprendiera perfectamente. «Entonces, ¿tienes miedo ahora?» Él sonrió y la abrazó. «Claro que sí. Pero tengo algo que no tenía antes, a ti». La tensión en la sala de juntas era palpable. La luz blanca de los focos rebotaba en las paredes de cristal y acero, mientras los directivos observaban fijamente a Martín. Las preguntas implícitas colgaban en el aire. ¿Podría mantener su puesto con aquella historia? ¿Sería capaz de proteger a Valeria sin afectar su imperio? Uno de los socios, un hombre de mirada fría y expresión dura, se levantó y preguntó sin rodeos: «Señor Gálvez, ¿está usted seguro de que mantener a Valeria en su vida no pondrá en peligro la estabilidad de la empresa?» Martín sintió como todos los ojos se clavaban en él. Contuvo el aire, reunió todas sus fuerzas y respondió con voz firme y sin titubeos: «Valeria es mi hija. No solo eso, es mi familia. Y la prioridad en mi vida. Si esto representa un riesgo, entonces es un riesgo que estoy dispuesto a asumir. Porque ninguna cantidad de dinero vale la pena si tengo que sacrificar el amor y la verdad». Un murmullo recorrió la sala. Algunos directivos se miraron entre sí, sorprendidos por la contundencia. No todos estaban preparados para esa confesión, pero la sinceridad y convicción de Martín eran innegables. Al terminar la reunión, Martín salió con paso firme, aunque por dentro una mezcla de alivio y ansiedad lo consumía. Sabía que la batalla apenas comenzaba. A la mañana siguiente, convocó una conferencia de prensa en el lobby principal de la empresa. Las cámaras, los micrófonos y las preguntas lo esperaban. Frente a los periodistas, Martín tomó el micrófono y comenzó: «Hoy quiero compartir con ustedes algo muy personal. Hace algunas semanas, una niña llamada Valeria llegó a mi vida con una historia que cambió todo. Valeria es mi hija, fruto de un pasado que guardé en silencio por miedo y dolor. Pero hoy quiero decirles que no hay nada que me haga más feliz que tenerla a mi lado, y que juntos comenzamos un nuevo capítulo, lleno de esperanza y verdad». Las cámaras captaron cada palabra, cada expresión de amor y sinceridad. Las preguntas llovieron, pero él respondió con calma y sin evasivas. Aunque hubo críticas y comentarios negativos, la mayoría de la gente reconoció su valentía. Muchos se conmovieron con la historia de un hombre que, después de años de éxito y poder, decidió abrir su corazón y aceptar el amor incondicional. En casa, esa noche, Valeria lo esperaba con una sonrisa radiante. Al verlo entrar, corrió a abrazarlo con fuerza. «Papá, lo hiciste muy bien. Estoy orgullosa de ti». Martín la sostuvo en sus brazos, sintiendo que todas las batallas, las dudas y los miedos habían valido la pena. «Y yo de ti, Valeria. Gracias por enseñarme a ser mejor». A partir de ese día, la vida no fue fácil, pero cada desafío se convirtió en una oportunidad para crecer juntos. Martín aprendió a equilibrar sus responsabilidades con la paternidad, mientras Valeria descubría un mundo lleno de posibilidades y amor. Juntos, enfrentaron las miradas, las críticas y las dificultades, construyendo un vínculo indestructible que nadie podría romper. Un año después, Martín organizó una exposición en honor a Sofía, la madre de Valeria. Reunió las pinturas que pudo conseguir y las exhibió en una galería con la esperanza de que su historia también inspirara a otros. Valeria caminaba entre los cuadros, sonriendo y señalando cada uno con entusiasmo.
Mira, papá, este es el que más me gusta. Martín la miró, con los ojos brillantes de emoción. Tu mamá era una artista increíble. Y tú llevas ese talento en la sangre. Ella le tomó la mano, y juntos miraron al futuro con la certeza de que, a pesar de todo, el amor había triunfado. La vida muchas veces nos sorprende con caminos que nunca imaginamos recorrer. Martín y Valeria nos enseñan que no importa cuán roto o complicado sea nuestro pasado, siempre hay oportunidad para sanar, para amar y para construir algo nuevo. Que a veces el mayor acto de valentía es abrir el corazón y enfrentar el miedo. Si esta historia te tocó el alma, recuerda que todos podemos ser ese cambio, esa esperanza en la vida de alguien. No olvides suscribirte para más historias que inspiran, dejar tu like y comentar qué te hizo sentir esta historia. Tu apoyo es la luz que mantiene vivo este canal.